¿qué tal? Dios te bendiga. Soy el pastor Joel Ibarra de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz de Bosques de Aragón, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Y bueno, en esta ocasión me gustaría compartirte un pasaje de la palabra de nuestro Dios. Oremos. Padre, gracias te damos infinitamente por todas tus bendiciones que hemos recibido a lo largo de este día, a lo largo de la semana. Gracias, Dios, porque me das la oportunidad de predicar tu palabra. Dios, rogamos que los corazones que se expongan a este mensaje sean tocados por ti, mi Dios, porque es tu palabra la que va a hablar. Que en todo tú seas glorificado y exaltado y que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios allá en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. He titulado esta breve reflexión ante el colapso espiritual. Y es que esta carta que acabo de leer, este párrafo que es de una de las cartas del apóstol Pablo, fue escrita a la iglesia de Éfeso. Si ustedes se fijan, él está hablando en tiempo pasado. Y aquí hay un tema muy interesante ante el colapso espiritual. Como ustedes sabrán, hermanos o personas que me escuchan, amigos, el pasado lunes 4 de octubre, las famosas redes sociales, Facebook, WhatsApp, Instagram, se colapsaron, cayeron, dejando a más de 5,000 millones de usuarios en todo el mundo incomunicados o bloqueados en sus labores. 6 horas después, las plataformas se restablecieron con grandes pérdidas millonarias en la bolsa de valores. Para muchas personas, el colapso de las redes sociales era algo similar al fin del mundo. Sin embargo, déjame decirte algo, querido amigo, hay algo mucho más importante que un colapso de redes espirituales, y la mayoría de las personas en todo el mundo lo ignoran. Es el colapso espiritual del ser humano. El ser humano está colapsado espiritualmente, y según la Biblia, en Génesis 2, del 16 al 17, Dios le dijo al hombre, y mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sin embargo, si seguimos leyendo en el capítulo 3 de este hermoso libro, el ser humano colapsó espiritualmente. Significa que antes de este capítulo, el ser humano se conectaba y hablaba directamente con Dios. Pero quiero invitarte, querido amigo, que veamos una breve reseña en 5 pasos del colapso espiritual del ser humano según el libro de Génesis. Primero, en Génesis 3:2 leemos, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol de los árboles del huerto podemos comer. Según al prestarle atención al diablo, fíjate bien, Eva se olvidó de la veracidad y bondad de Dios y de las bendiciones maravillosas de las cuales gozaba. Ella escuchó al enemigo de Dios. Este fue su primer error. Segundo, según Génesis 3:6, que dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eva dudó de lo que Dios dijo. Ella no hubiera creído las palabras del diablo, no moriréis. Si no hubiera dudado de lo que Dios había dicho, moriréis. Si la mujer no hubiera transferido su fe y confianza de Dios a Satanás, ella nunca hubiera codiciado el fruto de aquel árbol. Y si hubiera
si ella hubiera creído a Dios, entonces el fruto prohibido no hubiera parecido bueno para comer, ni agradable a los ojos, ni codiciable para alcanzar la sabiduría. Tercero, Eva quiso ser igual a Dios. De la incredulidad nació la codicia. Después que Eva se olvidó de la bondad y el amor de Dios, la codicia se apoderó de ella. Eva gozaba de mejores cosas de las que el tentador pudo ofrecerle, pero la codicia la cegó y la guió a ilusiones vanas. Cuarto, la codicia, unida a la ceguera espiritual, impulsó a Eva a extender la mano para coger el fruto prohibido, como ya leímos en Génesis 3:6. Ella desobedeció, y a causa de su desobediencia y de la de su marido, el pecado entró en el mundo. Como dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Quinto, Dios había amonestado a Adán y a Eva cuando les dijo: pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis, según Génesis 3:3. La desobediencia trajo consigo la muerte. En el libro de Santiago, por ejemplo, en capítulo 1, versículo 15, leemos: y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Adán y Eva ya estaban muertos espiritualmente. El hecho de que Dios impidiera que el hombre comiera del árbol de la vida y viviera para siempre en su estado pecaminoso confirma que la muerte física entró también. En Génesis 3, del 23 al 24 leemos: y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase en la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. De esta manera el ser humano se convirtió así en un ser mortal. Para muchos, todo esto que acabo de explicar, querido amigo, puede ser algo difícil de creer. Sin embargo, las evidencias del colapso espiritual en el ser humano a lo largo de su historia son más que evidentes, y la Biblia lo identifica de la siguiente manera. Número 1. El ser humano está muerto espiritualmente, como leímos al principio en Efesios 2:1, que dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Número 2. Es un hijo del diablo. En Hechos 13:10, el apóstol Pablo se dirigió a Elimas como hijo del diablo cuando él se opuso a la obra del Señor. Y en el Evangelio según Juan, capítulo 8, verso 44, Jesús reprendió a los fariseos de forma semejante cuando los amonestó diciendo: pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Número 3. El ser humano tiene una mente rebelde. Según Romanos, capítulo 8, versículos del 7 al 8, leemos lo siguiente: pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Número 4. Tienen un corazón malo. En Hebreos 3:12 también leemos: por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Número 5. Es una criatura corrompida. En Tito, capítulo 1, versículo 15, leemos lo siguiente: todo es puro para los de corazón puro, en cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Número 6. Es siervo del diablo. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 26, leemos: entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues él los ha tenido cautivos para que hagan lo que él quiere. Número 7. Es objeto de enojo a Dios. En Efesios 2:3, que leímos al principio, dice de la siguiente manera: todos vivimos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Número 8.
está bajo condenación. En Juan capítulo 3, versículo 18 y versículo 19, leemos lo siguiente: no hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Y número 9, está sin esperanza, como lo leemos en Efesios capítulo 2, versículo 12. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel, y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. La mayoría de las personas en el mundo, querido amigo, se justifican diciendo que son personas buenas, que llevan una vida limpia y se jactan de que no tienen vicios. Muchas veces la mayoría de la gente se compara con otras personas para mostrarse buenos. Pero la Biblia dice en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Todos necesitamos un Salvador, querido amigo, que nos levante ante el colapso espiritual que padecemos. Necesitamos conectarnos con Dios, necesitamos conocer el corazón de Dios, necesitamos disfrutar de su voluntad. La buena noticia es que Jesús es ese Salvador que tú y yo necesitamos, querido amigo. Dios nos levantó poderosamente de ese colapso, nos levanta de ese colapso, como lo hizo con su Hijo Jesucristo, cuando lo resucitó al tercer día, venciendo a la muerte. Por eso, en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5 leemos lo siguiente: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Querido amigo, si sin Cristo estamos colapsados espiritualmente, no podemos comunicarnos con Dios, estamos lejos de su presencia. Pero en esta hora, déjame decirte que Él te invita a que reconozcas tu pecado, te arrepientas de todo corazón, que creas que Jesús es el Señor, que creas que Él fue a la cruz para morir por tus pecados y que le sigas por fe, por toda la eternidad. Yo te pregunto, querido amigo, ¿te gustaría hacerlo? Hagamos una oración. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el Evangelio, gracias, Padre, porque ante el colapso espiritual que todos padecemos como humanidad, enviaste a tu Hijo Jesucristo. Nos amaste tanto, mi Dios, que nos diste lo mejor. Nos diste a tu Hijo Jesucristo para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que todo corazón que haya escuchado este mensaje y que necesita una relación contigo por medio de Cristo Jesús, Padre, pueda ser recibido por tus brazos maravillosos, llenos de amor. Y que en todo tú siempre seas glorificado y exaltado, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, querido amigo, y bueno, me presento nuevamente. Soy el pastor Joel Ibarra de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz de Bosques de Aragón, ciudad de Nezahualcóyotl, Estado de México. Y si es la primera vez que nos escuchas, te invito a que te suscribas a nuestros canales, ¿verdad? Tanto de Facebook como de YouTube, y actives la campanita para que te lleguen todos los mensajes que con mucho cariño, con mucho amor, hacemos para edificar tu corazón. Dios te bendiga. Estamos a tus órdenes. Hasta la próxima. Bye.